En la graduación de la escuela secundaria de mi hijo, mis padres anunciaron que tomarían su fondo universitario para pagar los estudios de mi sobrino. Mi esposo se rió y dijo, gracioso, porque transferimos el dinero el mes pasado. Mis padres empezaron a gritar cuando se dieron cuenta que les habíamos ganado en su propio juego. El rostro de mi madre se transformó en una máscara de furia. Sentí cómo el ambiente en aquella mesa decorada con flores y manteles elegantes se volvía denso y asfixiante. Las familias de alrededor dejaron sus conversaciones y nos miraban fijamente mientras mi padre golpeaba la mesa con el puño. «Eres una desagradecida. Ese dinero lo administrábamos nosotros». «¿Con qué derecho te lo llevaste?», gritó mi padre, completamente fuera de sí. No esperaba esta confrontación en la graduación de Matías, pero llevaba años preparándome mentalmente para este momento. 2 meses atrás, descubrí por casualidad los documentos que probaban que mis padres habían estado desviando el dinero del fondo universitario de mi hijo durante años. El hallazgo ocurrió mientras buscaba unas escrituras en el despacho de mi padre durante una visita familiar. Encontré estados de cuenta donde figuraban transferencias regulares hacia una cuenta a nombre de mi hermana Laura. Mi mundo se vino abajo en ese instante. Cuando confronté a mis padres en privado, negaron todo. «Son transferencias temporales para una inversión», me dijo mi madre con aquella sonrisa falsa que siempre usaba cuando mentía. «Todo volverá con intereses para Matías, confía en nosotros». Pero esta vez no les creí. Años de favoritismo hacia mi hermana me habían enseñado a detectar sus mentiras. Roberto y yo contratamos a un abogado al día siguiente. Lo que descubrimos fue peor de lo que imaginaba. Habían desviado casi $70,000 durante 8 años. El dinero que Roberto y yo habíamos ahorrado centavo a centavo, trabajando horas extras, sacrificando vacaciones y comodidades para asegurar el futuro de nuestro hijo. La mañana que fuimos al banco a recuperar lo que quedaba, la gerente nos miró con compasión. «Es desafortunado que esto pase en familias», comentó mientras tramitaba la transferencia de los $30,000 restantes a una nueva cuenta. «Lamentablemente vemos casos similares con frecuencia». «¿Cómo pudiste, Marcela?», intervino mi hermana Laura, sacándome de mis recuerdos. «Mis padres solo querían ayudar a Nicolás. Él tiene una oportunidad en Stanford. ¿Y qué va a hacer tu hijo? ¿Desperdiciar el dinero en una universidad estatal?». Mi sobrino Nicolás, un chico de 18 años que nunca había trabajado un día en su vida, me miraba con una mezcla de sorpresa y rabia. Mi hijo Matías, en cambio, permanecía pálido, inmóvil, completamente humillado en el día que debería haber sido uno de los más felices de su vida. «Tu hijo puede conseguir préstamos», continuó mi madre, bajando ligeramente la voz al notar que éramos el centro de atención. «Nicolás tiene potencial para ser alguien importante. No puedes ser tan egoísta». Respiré profundo mientras apretaba la mano de Roberto bajo la mesa. Durante toda mi vida había aguantado el favoritismo descarado. Cuando éramos niñas, Laura recibía clases de piano mientras yo tenía que conformarme con ver desde fuera. Ella iba a campamentos de verano mientras yo me quedaba con la abuela. Sus cumpleaños eran celebraciones extravagantes. Los míos, apenas una cena simple. «Ustedes nos robaron», dije con una calma que no sentía. Y no fue la primera vez. Toda mi vida ha sido igual, pero esto es diferente. Estamos hablando del futuro de mi hijo. Dinero que nosotros ganamos con nuestro esfuerzo. «Tu hijo ni siquiera sacó las mejores calificaciones», exclamó Laura. «Nicolás terminó con promedio de 9, 8. Y Matías, apenas un 8, 5. Lo que mi hermana conveniente omitía era que Matías había mantenido ese promedio mientras trabajaba 20 horas semanales en una tienda para ayudarnos con los gastos, además de ser voluntario en el hospital local. Mi sobrino, en cambio, recibía todo servido en bandeja». Mi madre se levantó y señaló a Matías con un dedo acusador. «¿Y tú no dices nada? ¿Así es como respetas a tus abuelos? Después de todo lo que hemos hecho por ti». Fue entonces cuando mi hijo, siempre respetuoso y callado, se puso de pie. Con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, se dirigió a sus abuelos. «¿Qué han hecho por mí exactamente? ¿Robar mi futuro? ¿Humillarme frente a toda la escuela en mi graduación?». Mi madre intentó abofetear a Matías, pero Roberto interceptó su mano en el aire. Los demás invitados jadearon. El director de la escuela comenzó a acercarse a nuestra mesa, claramente alarmado. «Si vuelves a intentar tocar a mi hijo», dijo Roberto con voz baja pero firme, «llamaré a la policía. Y no solo por esto, sino también por el robo que han cometido durante años». Mi padre, que hasta ese momento se había mantenido relativamente callado, se puso rojo de furia. ¿Robo? Nosotros solo estábamos redistribuyendo los recursos familiares para quien más lo merece. Siempre has sido igual de egoísta, Marcela. Por eso Laura siempre fue nuestra preferida.
Aquella admisión pública, dicha sin el menor remordimiento frente a mi hijo, me golpeó como una bofetada. Todos estos años me había dicho a mí misma que quizás exageraba, que tal vez el favoritismo estaba solo en mi cabeza. Pero ahí estaba, la verdad cruda y sin filtros. Salimos de la ceremonia de graduación en medio de miradas y susurros. Matías caminaba adelante, con los hombros caídos y la cabeza gacha. Su banda de honor y su diploma, conseguidos con tanto esfuerzo, ahora parecían haberle perdido todo su valor. Mi corazón se partía al verlo así, pero la rabia que sentía era demasiado intensa para poder consolarle adecuadamente. «Lamento tanto esto, Matías», le dije cuando llegamos al estacionamiento. «Este día debería haber sido solo para celebrarte a ti». «No importa, mamá», respondió con una sonrisa forzada que me dolió aún más que su tristeza. «Al menos recuperamos parte del dinero». Por la noche, mientras Matías dormía, Roberto y yo nos sentamos en la cocina. Las luces tenues proyectaban sombras sobre la mesa donde habíamos esparcido los documentos del banco y las pruebas de los desvíos de dinero. «Tenemos que tomar una decisión», dijo Roberto, pasándose las manos por el cabello canoso. «Podemos dejar las cosas así y cortar relación con tus padres, o podemos demandarlos por el resto del dinero». La palabra demandar me hizo sentir un escalofrío. Presentar cargos contra mis propios padres parecía algo impensable. A pesar de todo lo que habían hecho, la idea de verlos enfrentar posibles consecuencias legales me generaba un conflicto interno terrible. «Necesito tiempo para pensarlo», respondí, sintiendo el peso de 40 años de manipulación sobre mis hombros. Roberto me tomó la mano y me miró con esa comprensión que siempre había sido mi refugio. «El tiempo que necesites, mi amor. Pero recuerda que se llevaron casi $40,000 de nuestro hijo». Al día siguiente, mientras desayunábamos en silencio, el teléfono sonó insistentemente. Era mi tía Sofía, la hermana mayor de mi madre, una mujer que siempre había tratado de compensar el trato injusto que recibía de mis padres. «Marcela, tienes que venir a casa inmediatamente». Su voz sonaba alarmada. «Tus padres están contando una versión completamente distinta de lo sucedido. Están convocando a toda la familia». «¿Qué están diciendo?», pregunté, aunque ya podía imaginarlo. «Que ustedes les robaron el dinero que ellos habían estado ahorrando para ayudar a los nietos. Están pintándolos como unos aprovechados que quieren perjudicar a Nicolás». La manipulación era el juego favorito de mis padres. No me sorprendía, pero la rabia me consumía por dentro. Después de colgar, le expliqué a Roberto la situación. «Vamos juntos», dijo él. «Es hora de enfrentar esto de una vez por todas». Llegamos a casa de mis padres para encontrar una reunión familiar en pleno desarrollo. Tíos, primos y hasta amigos cercanos de la familia estaban allí, todos con expresiones que oscilaban entre la confusión y la desaprobación al vernos. Mi madre, con los ojos enrojecidos por un llanto que sabía era fingido, estaba en el centro, consolada por mi hermana Laura. «¿Cómo pudieron hacernos esto?», exclamó mi madre al vernos. «Después de todo lo que sacrificamos por ustedes». Mi padre se puso de pie. Siempre había sido un hombre intimidante, usando su estatura y su voz profunda para dominar cualquier situación. «Marcela y su marido nos han robado los ahorros de toda una vida», anunció a la audiencia. «Dinero que estábamos guardando para ayudar a nuestros nietos». Roberto intentó intervenir, pero mi tío Alberto, siempre fiel seguidor de mi padre, lo interrumpió. «Deberían darles vergüenza. Estos no son los valores que enseñamos en esta familia». Sentí que me faltaba el aire. Toda la habitación parecía estar en mi contra, juzgándome sin conocer la verdad. Fue entonces cuando mi tía Sofía dio un paso adelante. «Suficiente, Miguel», dijo dirigiéndose a mi padre. «Todos aquí sabemos que ese dinero era para Matías, y que tú y Carmen han estado favoreciendo a Laura y su familia toda la vida». Un silencio incómodo llenó la sala. Mi tío Pedro, el hermano menor de mi padre, carraspeó. «Es cierto, Miguel. Incluso yo me he sentido incómodo a veces con cómo tratas a Marcela en comparación con Laura». Mi madre se puso de pie, abandonando su actuación de víctima. «No tienen derecho a juzgarnos», gritó. «Nosotros decidimos cómo distribuir nuestros recursos. Si consideramos que Nicolás merece más apoyo que Matías, esa es nuestra decisión». «¿Recursos?», la voz de Roberto resonó en la habitación. Ese dinero no era suyo. Era dinero que Marcela y yo depositamos específicamente para la universidad de nuestro hijo.
dinero que ustedes se ofrecieron a administrar y que han estado desviando durante años. Saqué los documentos bancarios de mi bolso y los extendí sobre la mesa del centro. Las evidencias eran claras. Transferencias regulares de la cuenta de Matías a una cuenta conjunta de mis padres y Laura. Estos son los comprobantes, dije con voz firme. Pueden ver las fechas, los montos y los destinatarios. No estamos inventando nada. Mi tía Sofía tomó algunos documentos y los revisó con el ceño fruncido. Miguel, Carmen, esto es muy grave, dijo finalmente. Esto podría considerarse un delito. Mi padre, acorralado, cambió de estrategia. Fue un préstamo temporal, argumentó. Íbamos a devolverlo todo con intereses. Nicolás necesitaba ayuda urgente para pagar la matrícula anticipada de Stanford. ¿Y por qué no me lo consultaron?, pregunté. ¿Por qué negaron todo cuando los confronté? Mi madre se acercó a mí con los brazos extendidos, interpretando ahora el papel de madre arrepentida. Cariño, fue un malentendido. Sabes que queremos lo mejor para todos nuestros nietos. Retrocedí, alejándome de su abrazo falso. No me toques, mamá. Ya no soy la niña ingenua que pueden manipular. Laura, que hasta entonces se había mantenido relativamente al margen, se levantó furiosa. Siempre has sido una envidiosa, me gritó. No puedes soportar que Nicolás tenga más potencial que tu hijo. Él se merece ese dinero más que Matías. Aquellas palabras encendieron algo en mí. 40 años de injusticias acumuladas estallaron en ese momento. ¿Más potencial?, respondí, controlando mi voz para no gritar. Mi hijo trabaja medio tiempo desde los 16 años, mantiene un promedio excelente, hace voluntariado y tiene 2 becas parciales por mérito. ¿Qué ha hecho tu hijo además de recibir todo servido en bandeja? El silencio que siguió fue revelador. Todos en la sala conocían la verdad. Nicolás, a pesar de tener todo tipo de ventajas y apoyos, apenas destacaba en la escuela y era conocido por su actitud prepotente. Mi tío Pedro se aclaró la garganta. Miguel, Carmen, creo que deben una explicación y una disculpa. Mi padre, furioso por verse desafiado, golpeó la mesa. En mi casa no me dicen lo que tengo que hacer. Si apoyo más a un nieto que a otro, es mi derecho como abuelo. Roberto, que siempre había sido diplomático en asuntos familiares, dio un paso adelante. Señor, con todo respeto, no estamos hablando de regalos de cumpleaños o de preferencias emocionales. Estamos hablando de $70,000 que nosotros ahorramos para nuestro hijo y que ustedes desviaron sin nuestro consentimiento. Un murmullo recorrió la sala. La cantidad mencionada pareció impactar a todos los presentes. ¿70,000? Preguntó mi tía Sofía, visiblemente impactada. Miguel, ¿es cierto esto? Mi padre, acorralado, miró a mi madre buscando apoyo. Ella desvió la mirada, sabiendo que habían sido descubiertos. No fue tanto, balbuceó mi padre. Y como dije, íbamos a devolverlo. Los documentos muestran otra cosa, respondió Roberto, señalando las evidencias sobre la mesa. Han estado desviando dinero sistemáticamente durante 8 años. Mi prima Elena, hija de mi tío Pedro, se me acercó y me abrazó. Marcela, lo siento tanto. Debimos haber intervenido antes. Aquel gesto de apoyo me conmovió profundamente. Por primera vez en mi vida, sentí que no estaba sola en esta batalla contra la injusticia familiar. Tienen 2 opciones, dijo Roberto con voz calmada pero firme. Pueden reconocer lo que hicieron y buscar la manera de devolver el dinero, o nos veremos obligados a tomar acciones legales. ¿Nos están amenazando? Mi madre recuperó su papel de víctima. ¿Escuchan esto? Nuestra propia hija amenazándonos. No es una amenaza, mamá, respondí. Es una consecuencia de tus acciones. Robaron el futuro de su nieto para dárselo a otro. ¿Qué esperaban que hiciéramos? La reunión familiar terminó sin una resolución clara. Mis padres se negaban a admitir completamente su error, y Laura seguía defendiéndolos con uñas y dientes. Sin embargo, algo importante había cambiado. El resto de la familia ahora conocía la verdad. Ya no era mi palabra contra la de ellos. Las evidencias eran incuestionables. Al salir de la casa, mi tía Sofía y mi tío Pedro nos acompañaron hasta el auto. Vamos a hablar con ellos cuando se calmen, prometió mi tío. Esto no puede quedar así. Gracias, respondí, sintiendo una mezcla de gratitud y agotamiento. Pero no tengo esperanzas de que entren en razón. Durante el trayecto a casa, Roberto y yo permanecimos en silencio. La magnitud de lo ocurrido pesaba sobre nosotros. No solo habíamos descubierto un robo sistemático, sino que habíamos confrontado décadas de manipulación y favoritismo. ¿Cómo está Matías?, pregunté cuando entramos a casa, preocupada por cómo nuestro hijo estaría procesando todo esto. Salió con sus amigos, respondió Roberto.
Creo que necesitaba despejarse. Ha sido mucho para procesar. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi madre. Espero que estés satisfecha por destruir a esta familia. Tu padre está devastado. Siempre pensamos en el bien de todos, pero nunca lo entenderás. Antes de continuar, permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. Típico de mi madre, culparme por las consecuencias de sus propias acciones. Apagué el teléfono, incapaz de lidiar con más manipulaciones anoche. Al día siguiente, mientras desayunábamos, Matías nos sorprendió con una propuesta. «Mamá, papá, he estado pensando», dijo mientras revolvía su café. «No quiero ir a la universidad con dinero que causó tanto problema. Voy a rechazar la oferta de la universidad estatal y aceptaré la beca parcial en el Community College. Puedo trabajar medio tiempo y transferirme después a una universidad más grande». Me quedé sin palabras. Nuestro hijo estaba dispuesto a sacrificar la oportunidad por la que tanto había trabajado para evitar más conflictos familiares. «Absolutamente no», respondió Roberto con firmeza. «Tú irás a la universidad que elijas con el dinero que tu madre y yo ahorramos para ti. No permitiremos que las acciones de tus abuelos determinen tu futuro». «Tu padre tiene razón», agregué tomando las manos de mi hijo. «Ese dinero es tuyo. Lo ganamos con nuestro trabajo para ti. No dejes que esta situación te haga dudar de lo que mereces». Matías asintió, pero pude ver la sombra de la duda en sus ojos. Esta situación lo había afectado más profundamente de lo que dejaba ver. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era el padre de Nicolás, Antonio, el esposo de mi hermana Laura. «Marcela, necesito hablar contigo». Su voz sonaba tensa. «A solas, si es posible». Acordamos encontrarnos en una cafetería cercana a su trabajo. Antonio siempre me había parecido un hombre débil, completamente dominado por mi hermana y mis padres. Cuando llegué, lo encontré sentado en una esquina, con aspecto cansado y nervioso. «Gracias por venir», dijo mientras me sentaba frente a él. No sabía a quién más acudir. «¿Qué sucede, Antonio?», pregunté, genuinamente curiosa. «Yo no sabía nada sobre el dinero que tus padres estaban desviando», comenzó, mirando constantemente alrededor como si temiera ser escuchado. «Laura me dijo que sus padres estaban pagando la universidad de Nicolás con ahorros propios. Nunca mencionó que el dinero era de Matías». Lo miré escéptica. ¿Realmente esperaba que creyera que no estaba al tanto de la situación? «Antonio, han sido casi $70,000 a lo largo de 8 años. ¿De verdad nunca te preguntaste de dónde salía tanto dinero?». Bajó la mirada, avergonzado. «Sabes cómo son Laura y tus padres». Cuando intenté cuestionar los gastos de Nicolás o sugerir que también debía esforzarse como otros chicos, me silenciaron. Siempre ha sido así. Pero esto es demasiado. Sacó un sobre de su maletín y lo deslizó hacia mí. Es un cheque por $15,000. Es todo lo que pude reunir por ahora. Sé que no compensa todo lo que les quitaron, pero quiero empezar a arreglar las cosas. Miré el cheque con incredulidad. No esperaba este gesto, especialmente viniendo de Antonio. «Laura no sabe que estoy haciendo esto», continuó. «Me mataría si se enterara, pero no puedo vivir con esto en mi conciencia. Nicolás tiene que aprender que las cosas se consiguen con esfuerzo, no a costa del futuro de otros». «¿Y cómo explicarás estos $15,000 faltantes a Laura?», pregunté, genuinamente preocupada por él. «Vendí algunas acciones que tenía a mi nombre y un reloj de colección que heredé de mi padre», respondió con una sonrisa triste. «Le diré que fue una mala inversión». La conversación con Antonio me dejó pensativa. Siempre lo había juzgado como un cómplice silencioso del favoritismo hacia mi hermana y su familia, pero ahora veía que él también había sido una víctima de esa dinámica tóxica. Cuando le conté a Roberto sobre el encuentro y le mostré el cheque, se mostró tan sorprendido como yo. «¿Qué vas a hacer con el dinero?», preguntó. «Voy a depositarlo en la cuenta de Matías, por supuesto», respondí. «Pero no sé si debemos decirle sobre esto. No quiero que se sienta más incómodo con toda esta situación». Roberto asintió, comprendiendo mi dilema. «Dejemos que Antonio arregle esto como pueda con Laura. Nosotros enfoquémonos en lo que podemos controlar». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Matías finalmente aceptó la oferta de la universidad estatal, donde había conseguido una beca parcial por mérito académico. Con los $30,000 que habíamos logrado recuperar y los $15,000 de Antonio, tendríamos suficiente para cubrir al menos los primeros 2 años. Una semana después del incidente en la graduación, recibí una llamada de mi tío Pedro. «Marcela,
Tienes que venir a casa de tus padres. Las cosas se han complicado. ¿Qué sucede ahora?, pregunté, exhausta de tanto drama familiar. Tu padre tuvo un episodio de presión alta después de una discusión con Laura. Está estable, pero el médico recomendó reposo absoluto y nada de estrés. Tu madre quiere hablar contigo. La noticia me impactó. A pesar de todo, no deseaba que mi padre enfermara. Después de consultarlo con Roberto, decidí ir a ver qué quería mi madre. La casa de mis padres estaba inusualmente silenciosa cuando llegué. Mi madre me recibió en la sala, con aspecto demacrado y ojos hinchados de llorar. Tu padre está descansando, dijo, señalando hacia la habitación principal. El médico dijo que tuvo suerte. Pudo haber sido un infarto. Lo lamento, mamá, respondí sinceramente. ¿Cómo está ahora? Estable, suspiró. Pero esto es demasiado estrés para él a su edad. Detecté inmediatamente el intento de manipulación emocional. Mi madre estaba implicando que nuestra confrontación era la causa del malestar de mi padre, no sus propias acciones. Tío Pedro dijo que querías hablarme, dije, dirigiendo la conversación al motivo de mi visita. Mi madre se sentó, retorciendo un pañuelo entre sus manos. Marcela, entiendo que estés molesta. Quizás cometimos un error al no consultarte sobre el dinero. Pero tienes que entender que Nicolás necesitaba esa oportunidad. Tu hermana y Antonio no podían costear Stanford por sí solos. Mamá, Matías también necesita estudiar. Nosotros trabajamos duramente para ahorrar ese dinero, confiando en que ustedes lo guardarían para él. Lo sé, respondió con impaciencia. Pero Matías tiene otras oportunidades. Tiene becas, puede conseguir préstamos. Nicolás no tiene esas opciones. ¿Por qué no?, pregunté, genuinamente curiosa. ¿Por qué mi sobrino no puede solicitar becas o préstamos como cualquier otro estudiante? Mi madre me miró como si hubiera dicho una blasfemia. «Es un Velázquez», exclamó, refiriéndose al apellido de mi padre, que en nuestra familia siempre había sido tratado como un símbolo de estatus. No puede simplemente endeudarse como cualquier persona común. En ese momento, comprendí la magnitud de la distorsión con la que mi familia había vivido durante generaciones. El apellido, la apariencia, el estatus. Todo eso importaba más que la honestidad, el esfuerzo o incluso el bienestar de sus propios nietos. Mamá, ese dinero no era tuyo para decidir, dije con firmeza. Era de Matías, ganado con el esfuerzo de sus padres. Lo que ustedes hicieron fue robar, sin importar cómo quieras justificarlo. Mi madre se llevó las manos al pecho, como si mis palabras la hubieran herido físicamente. ¿Cómo puedes acusar así a tus propios padres? Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho exactamente, mamá?, respondí, sintiendo cómo décadas de resentimiento acumulado salían a la superficie. ¿Favorecer a Laura toda nuestra vida? ¿Hacerme sentir que nunca era suficiente? ¿Robar el futuro de mi hijo para dárselo a mi sobrino? Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, pero eran lágrimas de liberación, no de tristeza. Siempre fuiste la niña difícil, respondió mi madre con desdén. Laura siempre fue agradecida. Siempre aceptó nuestras decisiones sin cuestionar. Tú siempre fuiste rebelde, siempre desafiando nuestra autoridad, porque siempre supe que lo que hacían estaba mal, respondí, limpiándome las lágrimas. Y ahora tengo pruebas de ello. Mi madre me miró con una mezcla de desprecio y desesperación. La fachada de madre preocupada había desaparecido por completo. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó finalmente. «¿Quieres hundirnos? ¿Quieres que tu padre tenga un infarto? ¿Eso te haría feliz?» «Quiero que asuman la responsabilidad de lo que hicieron», respondí con calma. «Quiero que devuelvan el dinero que le robaron a mi hijo». Mi madre soltó una risa amarga. «¿Y de dónde crees que vamos a sacar tanto dinero? Está invertido en la educación de Nicolás. No podemos simplemente retirarlo. Pueden vender la casa de verano», sugerí, refiriéndome a una propiedad en la costa que mis padres habían comprado años atrás. «O el terreno que tienen en las afueras. Tienen opciones, mamá». Mi madre palideció. La casa de verano era su orgullo, el lugar donde organizaba reuniones con sus amigas de alta sociedad para presumir de su éxito. «Eso es absurdo. No venderemos ninguna propiedad. Esos son nuestros bienes, fruto del trabajo de toda la vida de tu padre. Y los $70,000 que tomaron eran fruto del trabajo de Roberto y mío, dinero que sacrificamos para el futuro de nuestro hijo». La conversación fue interrumpida por la llegada inesperada de Laura, quien entró como un torbellino, con los ojos inyectados de furia. «Tú», me señaló, «¿cómo te atreves a venir aquí después de lo que has causado? Papá podría haber muerto por tu culpa». Me levanté, dispuesta a enfrentarla. Lo que causó esto fueron los actos de ustedes, no mi reacción a ellos.
Laura se acercó amenazante, pero me mantuve firme. Antonio me confesó todo. Dijo con voz temblorosa. ¿Cómo lo manipulaste para que te diera $15,000? ¿Qué mentiras le dijiste? Así que Antonio había decidido contarle la verdad. No estaba segura si admirar su valentía o compadecerlo por lo que seguramente había enfrentado. No lo manipulé, Laura. Él tomó una decisión basada en su conciencia, algo que tú claramente no tienes. Laura levantó la mano para abofetearme, pero logré sujetarla por la muñeca. No te atrevas, dije, sorprendida por mi propia firmeza. Ya no soy la niña que podías intimidar. Mi hermana retrocedió, desconcertada por mi resistencia. Nunca antes me había enfrentado a ella de esta manera. ¿Y ahora qué?, preguntó, cruzándose de brazos. ¿Vas a demandarnos? ¿Vas a destruir a esta familia por dinero? No, Laura. Ustedes destruyeron esta familia cuando decidieron robar el futuro de mi hijo. Mi madre, que había estado observando nuestro enfrentamiento en silencio, intervino. Ya basta, no resolveremos nada peleando así. Laura, tu padre necesita descansar. Marcela, creo que deberías irte. No me iré sin una resolución, insistí. Si no están dispuestos a devolver el dinero, entonces tendremos que buscar otras vías. Fue entonces cuando escuchamos la voz de mi padre desde el pasillo. Yo lo devolveré. Nos giramos sorprendidas. Mi padre estaba de pie en la entrada de la sala, apoyado en un bastón, con aspecto frágil pero decidido. «Miguel, deberías estar descansando», exclamó mi madre corriendo hacia él. «He escuchado suficiente», dijo mi padre, rechazando su ayuda. «Marcela tiene razón. Lo que hicimos estuvo mal». Laura lo miró incrédula. «Papá, ¿de qué estás hablando? Hicimos lo correcto. Nicolás merece esa oportunidad». «A costa del futuro de su primo, no», respondió mi padre con una firmeza que me sorprendió. «He reflexionado mucho estos días, Marcela, y me avergüenzo de lo que hicimos». Mi madre parecía no reconocer al hombre que hablaba. «Miguel, no sabes lo que dices. Es la medicación. Vuelve a la cama». «No, Carmen», la interrumpió. «Por una vez, voy a hacer lo correcto. Venderé el terreno de las afueras y devolveré el dinero a Matías». Laura estalló en lágrimas. «No puedes hacer eso. ¿Qué pasará con Nicolás? Ya está inscrito en Stanford. Nicolás tendrá que entender que en la vida no siempre se consigue lo que se quiere», respondió mi padre, especialmente cuando viene a costa del sacrificio de otros. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi padre, el mismo hombre que toda mi vida había favorecido abiertamente a mi hermana y había justificado cada injusticia, ahora estaba reconociendo su error. «Papá, no entiendo», balbuceé. «¿Por qué este cambio?» Mi padre se sentó lentamente en el sofá, evidentemente cansado. Cuando el médico me dijo que podría haber muerto, empecé a pensar en el legado que dejaría, y me di cuenta de que he sido injusto contigo toda tu vida, Marcela. Siempre favorecí a Laura porque se parecía más a mí, ambiciosa, determinada. Tú eras más como mi hermana Elena, la rebelde de la familia, la que siempre cuestionaba todo. Mi madre intentó interrumpirlo, pero él continuó. «Pero ahora veo que eso no justifica cómo te tratamos. Tu hijo se ha esforzado tanto como el de Laura. Quizás más. No tiene sentido que le quite su oportunidad». Laura no podía contener su indignación. «Esto es absurdo. ¿Estás diciendo que todo lo que hemos hecho por Nicolás estuvo mal? ¿Que Matías se lo merece más? Estoy diciendo que ambos merecen una oportunidad justa», respondió mi padre. «Y que robar el futuro de uno para dárselo al otro no es la solución». Mi madre, al ver que mi padre estaba decidido, cambió de estrategia. «Miguel, si hacemos esto, ¿cómo garantizamos que Marcela no nos demandará de todos modos? ¿Que no usará esto contra nosotros?» «Mamá, esto nunca fue sobre venganza», respondí. «Solo quería recuperar lo que le pertenecía a mi hijo». Mi padre me miró directamente a los ojos. «¿Aceptarías un acuerdo? Venderé el terreno y te daré los $40,000 restantes en cuotas durante los próximos 2 años. A cambio, firmamos un documento donde renuncias a cualquier acción legal contra nosotros». Era una oferta razonable, mucho más de lo que esperaba conseguir. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y desconcierto. «Me parece justo, papá». Laura no podía contener su indignación. «Esto es una traición», exclamó. «¿Qué pasará con Nicolás? ¿Cómo va a pagar Stanford ahora?» «Nicolás tendrá que aprender que las oportunidades vienen con responsabilidades», respondió mi padre. «Puede solicitar préstamos estudiantiles como hacen millones de jóvenes, o buscar una universidad menos costosa.
Laura me miró con odio. Siempre fuiste envidiosa. No soportas que mi hijo tenga más potencial que el tuyo. Laura, esto no es sobre envidia, respondí. Es sobre justicia. Mi hijo merece la oportunidad que Roberto y yo trabajamos para darle. ¡Basta!, gritó mi padre, sorprendiéndonos a todos. He tomado mi decisión. Devolveremos el dinero a Matías, y eso es definitivo. Laura salió corriendo de la habitación, sollozando. Mi madre la siguió, no sin antes lanzarme una mirada que prometía que esto no había terminado. Cuando nos quedamos solos, mi padre me miró con una expresión que nunca antes había visto en él: arrepentimiento. No espero que me perdones, Marcela. He sido un mal padre para ti. ¿Por qué ahora, papá?, pregunté, todavía incrédula. Después de tantos años, ¿por qué ahora reconoces todo esto? La muerte te hace ver las cosas con claridad, respondió con una sonrisa triste. Y cuando estuve en esa camilla, pensando que podría morir, no fue el dinero o el estatus lo que me importó. Fue darme cuenta de cuánto daño he causado a las personas que debería haber protegido. Por primera vez en mi vida adulta, vi a mi padre llorar. Grandes lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas arrugadas. Lo siento tanto, mi niña, dijo, usando un apodo que no había escuchado desde mi infancia. He sido tan ciego, tan obstinado. A pesar de todo el dolor acumulado, me encontré sentándome junto a él y tomando su mano. No podía borrar décadas de favoritismo y manipulación, pero quizás, solo quizás, había una oportunidad para una nueva relación. Papá, no puedo prometer que olvidaré todo, pero estoy dispuesta a intentar perdonar, si realmente estás comprometido a cambiar. Asintió, apretando mi mano. Empezando por hacer lo correcto con Matías. Quiero verlo graduarse de la universidad, Marcela. Quiero ser el abuelo que merece tener. Al día siguiente, mi padre firmó los papeles para poner a la venta el terreno de las afueras. Laura se negó a hablarme, y mi madre mantenía una actitud fría pero resignada. El cambio en mi padre era real, pero sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. Cuando regresé a casa y compartí con Roberto y Matías lo sucedido, mi hijo me sorprendió con su reacción. Mamá, no quiero ese dinero si va a causar más problemas. No, Matías, respondí con firmeza. Es tu futuro, y tu abuelo ha reconocido que cometió un error. Aceptar que te devuelva lo que te corresponde no es causar problemas, es permitir que haga lo correcto. Roberto, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Tu madre tiene razón, hijo. A veces las familias necesitan enfrentar verdades incómodas para sanar. Tu abuelo está intentando enmendarse, y eso es algo que debemos respetar. Matías asintió, aunque pude ver que seguía incómodo con toda la situación. Solo quiero que todo esto termine, dijo finalmente. Quiero ir a la universidad sin sentir que mi educación está manchada por conflictos familiares. Lo abracé, sintiendo un orgullo inmenso por el hombre en que se estaba convirtiendo. Todo terminará pronto, te lo prometo. Pero como pronto descubriría, la promesa de mi padre era apenas el comienzo de una tormenta familiar mucho mayor de lo que jamás pude imaginar. Una semana después de la promesa de mi padre, me llamó Antonio, el esposo de Laura. Su voz sonaba tensa, casi asustada. Marcela, necesito verte urgentemente. Es sobre tu padre y el dinero. Acordamos encontrarnos en la misma cafetería de la vez anterior. Cuando llegué, Antonio ya estaba allí, tamborileando nerviosamente los dedos sobre la mesa. Laura y tu madre están tramando algo, dijo sin preámbulos. Ayer escuché una conversación entre ellas. Están presionando a tu padre para que cambie de opinión sobre la venta del terreno. ¿Cómo?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Están usando su salud en su contra. Le dicen que el estrés por la venta empeorará su condición, que podría sufrir un infarto, y que si algo le pasa, será responsabilidad tuya. Sentí una oleada de rabia. Era típico de mi madre y Laura usar la manipulación emocional para salirse con la suya. ¿Y mi padre está cediendo?, Antonio suspiró. No lo sé con certeza. Parece más débil desde su episodio. Está confundido. Y tu madre no se aparta de su lado ni un segundo. Apenas puede tomar decisiones sin su influencia. Tengo que hablar con él, dije, levantándome, antes de que sea demasiado tarde. Antonio me detuvo, sujetándome suavemente del brazo. Hay más, Marcela. Laura ha amenazado con divorciarme si no apoyo su posición. Dice que impediré que Nicolás tenga el futuro que merece. Lo miré con tristeza. Antonio siempre había estado atrapado en las manipulaciones de mi hermana. ¿Y qué has decidido? Estoy harto, respondió con una firmeza que nunca antes había visto en él. Si esto significa divorciarme de Laura, que así sea. No puedo seguir siendo cómplice de sus manipulaciones. Nicolás tiene que aprender a valerse por sí mismo,
no a costa del futuro de otros. Sentí un profundo respeto por Antonio en ese momento. Finalmente estaba tomando una posición, aunque eso significara enfrentar consecuencias dolorosas. Gracias por advertirme, dije sinceramente. Y pase lo que pase con Laura, quiero que sepas que siempre serás bienvenido en nuestra familia. Al salir de la cafetería, llamé directamente a mi tía Sofía. Necesitaba una aliada dentro de la casa de mis padres, alguien que pudiera contrarrestar la influencia de mi madre. Por supuesto que iré, respondió mi tía tras escuchar la situación. Tu madre no puede seguir manipulando a todos a su antojo. Esa misma tarde nos presentamos en casa de mis padres. Mi madre abrió la puerta y su expresión se endureció al vernos. ¿Qué hacen aquí?, preguntó con hostilidad. Miguel está descansando. No puede recibir visitas. Venimos a ver a mi hermano, respondió mi tía Sofía con firmeza. Y no nos iremos hasta hablar con él. Mi madre intentó bloquearnos el paso, pero mi tía, que siempre había sido más fuerte de carácter, la hizo a un lado con determinación. Esto es una invasión, protestó mi madre mientras nos seguía hacia la habitación de mi padre. No tienen derecho a entrar así. Encontramos a mi padre sentado en un sillón junto a la ventana, con aspecto cansado pero lúcido. Se sorprendió al vernos. Sofía, Marcela, no esperaba visitas. Miguel, comenzó mi tía, venimos porque nos preocupa tu bienestar y también las decisiones que estás tomando bajo presión. Mi padre miró a mi madre, quien se había posicionado estratégicamente a su lado. No sé de qué hablas, Sofía. Estoy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. Entonces, ¿sigues firme en tu compromiso de vender el terreno para devolver el dinero a Matías?, pregunté directamente. Mi padre titubeó, y pude ver cómo mi madre apretaba ligeramente su mano. Estuve pensando que quizás fue una decisión apresurada, respondió finalmente. Mi salud es delicada, y el médico recomienda evitar el estrés. Tal vez podríamos llegar a otro acuerdo. Mi tía Sofía se acercó a él y se arrodilló para mirarlo directamente a los ojos. Miguel, soy tu hermana mayor, y te conozco desde siempre. Sé cuando estás siendo tú mismo y cuando estás siendo manipulado. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Mi madre intervino, claramente molesta. Esto es absurdo. Mi esposo está convaleciente, y ustedes vienen a presionarlo con asuntos financieros. Deberían avergonzarse. No, mamá, respondí. La vergüenza debería ser tuya por usar la salud de papá como herramienta de manipulación. Mi padre nos miró a todas alternativamente, y pude ver una lucha interna reflejada en sus ojos cansados. Necesito hablar a solas con Marcela y Sofía, dijo finalmente. Miguel, sabes que no debes alterarte, protestó mi madre. Estaré bien, Carmen. Por favor, déjanos unos minutos. Mi madre salió reluctantemente, lanzándonos una mirada de advertencia antes de cerrar la puerta. Tan pronto como nos quedamos solos, mi padre pareció derrumbarse en su sillón. No sé qué hacer, admitió con voz quebrada. Carmen y Laura no me dan un momento de paz. Me dicen que si vendo el terreno, estaré destruyendo el futuro de Nicolás, que mi salud no resistirá el estrés de la venta. Papá, dije con suavidad, ¿qué te dice tu conciencia? Suspiró profundamente. Mi conciencia me dice que debo hacer lo correcto y devolver el dinero a Matías. Pero tengo miedo, Marcela. Miedo de las consecuencias, de la reacción de tu madre, de quedarme solo. No estarás solo, aseguré. Nos tendrás a nosotros, a Matías, a Roberto, a mí. Y a Sofía también. Mi tía asintió. Miguel, has vivido toda tu vida bajo la influencia de Carmen. Es hora de tomar tus propias decisiones. Mi padre cerró los ojos un momento, como si estuviera tomando la decisión más difícil de su vida. Llamaré al agente inmobiliario mañana mismo, dijo finalmente. El terreno se venderá y el dinero será para Matías, como prometí. ¿Estás seguro?, pregunté. No quiero que hagas esto solo para complacerme. Estoy seguro, respondió con una firmeza renovada. Quiero poder mirar a los ojos a mi nieto sin vergüenza. Quiero enmendarme antes de que sea demasiado tarde. Cuando mi madre regresó y se enteró de la decisión, estalló en una rabieta que nunca antes le había visto. Gritó, amenazó, lloró, pero mi padre se mantuvo firme. Es mi decisión final, Carmen, dijo con una autoridad que me sorprendió. El terreno se venderá y el dinero irá a Matías. Si no puedes aceptarlo, tendremos que reconsiderar nuestra situación. Las palabras de mi padre cayeron como una bomba en la habitación. Era la primera vez en 50 años de matrimonio que desafiaba abiertamente a mi madre,
y amenazaba con consecuencias si no respetaba su decisión. Mi madre nos miró a todos con odio. Esto no ha terminado, advirtió antes de salir de la habitación, y tenía razón. Esa noche, Laura apareció en mi casa, furiosa y dispuesta a todo. ¿Estás satisfecha?, gritó cuando abrí la puerta. Has logrado poner a papá en nuestra contra. Nicolás tendrá que renunciar a Stanford por tu culpa. Intenté mantener la calma. Laura, tu hijo puede solicitar préstamos estudiantiles como hacen millones de jóvenes. No tiene por qué renunciar a nada, solo aprender que hay que ganarse las cosas con esfuerzo propio. No todos tenemos la suerte de casarnos con un hombre rico como tú, espetó, revelando una envidia que nunca había expresado tan abiertamente. ¿Rico?, respondí incrédula. Roberto y yo hemos trabajado duramente por cada peso que tenemos. Nada nos ha sido regalado. Siempre te crees tan perfecta, tan trabajadora, continuó Laura. Pero lo que nunca entendiste es que yo soy la hija que mamá y papá siempre quisieron. Tú fuiste un accidente, un error que nunca planearon. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Aunque siempre había sentido el favoritismo, nunca había escuchado esta versión de mi origen. Eso no es cierto, balbuceé. Estás inventándolo para herirme. Laura sonrió con crueldad. Pregúntale a mamá. Ella misma me lo contó cuando tenía 15 años. Te tuvieron porque el médico les dijo que no podían tener más hijos después de mí. Fuiste una sorpresa desagradable que tuvieron que aceptar. No supe qué responder. La revelación, aunque dolorosa, explicaba tanto de mi infancia, del trato diferencial, de ese sentimiento constante de no pertenecer completamente a mi familia. Eso no cambia nada, dije finalmente, recuperando la compostura. Si fui un accidente, un error, o lo que sea, eso no justifica que me trataran como menos, ni que intentaran robar el futuro de mi hijo. Laura, al ver que su revelación no había tenido el efecto devastador que esperaba, cambió de estrategia. Nicolás vendrá a hablar con Matías. Tal vez entre primos puedan resolver esto de manera más razonable que nosotras. Mi hijo no tiene por qué cargar con esta responsabilidad, respondí. Esta es una situación creada por adultos y debe ser resuelta por adultos. Ya veremos, amenazó antes de marcharse. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Laura resonaban en mi mente, abriendo heridas que creía cicatrizadas. ¿Era cierto que había sido un accidente no deseado? ¿Eso explicaría toda una vida de favoritismo hacia mi hermana? Al día siguiente, el timbre sonó temprano. Era Nicolás, mi sobrino, con aspecto nervioso pero decidido. Tía Marcela, necesito hablar con Matías. Dudé un momento, pero finalmente llamé a mi hijo. Matías apareció, sorprendido de ver a su primo en nuestra casa. Nicolás, ¿qué haces aquí? Necesitamos hablar, respondió mi sobrino. A solas, si es posible. Matías me miró, buscando mi aprobación. Asentí, aunque con reservas. Los chicos salieron al jardín trasero, y aunque respetaba su privacidad, me quedé lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Desde la ventana de la cocina, observé cómo Nicolás gesticulaba animadamente mientras Matías escuchaba con expresión seria. Después de unos minutos, vi a mi hijo negar con la cabeza repetidamente, lo que provocó que Nicolás alzara la voz. No pude evitar abrir la ventana para escuchar. «Es mi futuro el que está en juego», gritaba Nicolás. «Stanford ha sido mi sueño desde siempre. ¿No puedes entenderlo? Entiendo que quieras ir a Stanford», respondió Matías con calma. «Lo que no entiendo es por qué debe ser a costa de mi educación». Nicolás pareció desconcertado por la respuesta. «Pero tú tienes becas, tienes opciones. Yo solo tengo Stanford». «Eso no es cierto y lo sabes», replicó mi hijo. «Hay decenas de buenas universidades que cuestan menos. Podrías solicitar becas como yo lo hice. Podrías trabajar medio tiempo como yo lo hago». Nicolás miró a su primo como si hubiera sugerido algo absurdo. ¿Trabajar? ¿Mientras estudio? Mi madre dice que eso afectaría mis calificaciones. He trabajado desde los 16 años y mantengo un promedio de 8.5, respondió Matías. Se puede hacer si realmente lo quieres. Vi a mi sobrino quedarse sin argumentos por un momento. Era evidente que nunca se había planteado la posibilidad de esforzarse como lo hacía mi hijo. Mis padres dicen que los abuelos siempre quisieron ayudarme, intentó nuevamente Nicolás. Que es natural que me favorezcan porque tengo más potencial. Matías soltó una risa incrédula. ¿Más potencial según quién? ¿Según tus padres y los abuelos? Eso no significa nada en el mundo real, Nicolás. Lo que importa es lo que hagas con las oportunidades que tienes, no cuántas te regalen. Fui testigo de algo extraordinario en ese momento. Vi a mi sobrino considerar,
quizás por primera vez en su vida, que podría estar equivocado. Su expresión cambió de la indignación a la duda. Nunca lo había visto así, admitió finalmente. Matías puso una mano en el hombro de su primo. Mira, no tengo nada contra ti. Eres mi primo y te quiero. Pero esto no se trata de ti contra mí. Se trata de lo correcto y lo incorrecto. Ese dinero lo ahorraron mis padres para mi educación. Los abuelos no tenían derecho a dártelo sin consultarles. Nicolás asintió lentamente, como asimilando una verdad incómoda. Tienes razón, dijo finalmente. No es justo. Hablaré con mis padres. Los observé abrazarse torpemente antes de que Nicolás se marchara. Cuando Matías regresó a la casa, lo abracé con orgullo. Estuviste brillante, le dije. Manejaste eso mejor de lo que yo hubiera podido. Matías sonrió, aunque pude ver el cansancio emocional en sus ojos. Nicolás no es malo, mamá. Solo ha sido criado creyendo que merece más que los demás sin esforzarse. No es su culpa. Mi hijo, con apenas 18 años, mostraba una sabiduría y una madurez que me llenaban de orgullo y esperanza. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada de mi padre. El terreno está vendido, anunció sin preámbulos. Conseguí un comprador que pagó $50,000 en efectivo. Quiero transferir el dinero a Matías mañana mismo. Papá, eso es más de lo que nos debías, respondí, sorprendida. Lo sé, pero quiero hacer las cosas bien. Quiero que Matías tenga lo suficiente para su educación completa, sin preocupaciones. ¿Y mamá? ¿Laura? ¿Cómo han reaccionado? Hubo un breve silencio. Tu madre se ha ido a casa de Laura por unos días. Dice que necesita tiempo para asimilar mis decisiones. Pero estoy en paz, Marcela. Por primera vez en muchos años, siento que estoy haciendo lo correcto. Han pasado 2 años desde aquel verano que cambió para siempre nuestra dinámica familiar. Matías está ahora en su 2º año de universidad, destacando en ingeniería biomédica con un promedio sobresaliente. El dinero recuperado más la generosa compensación de mi padre le permitieron dedicarse completamente a sus estudios sin preocupaciones financieras. Mi relación con mi padre se ha fortalecido de maneras que nunca imaginé posibles. Después de vender el terreno y transferir el dinero a Matías, tomó una decisión que sorprendió a todos. Se mudó a un pequeño apartamento cerca de nuestra casa. Mi madre, indignada por lo que consideraba una traición, solicitó el divorcio después de 52 años de matrimonio. Contrario a lo que todos esperaban, mi padre floreció en su nueva independencia. Comenzó a visitar regularmente a Matías en la universidad, desarrollando una relación abuelo-nieto que nunca antes habían tenido. Incluso empezó a asistir a terapia, algo que en el pasado habría considerado una debilidad imperdonable. Laura y mi madre siguen unidas en su resentimiento hacia nosotros. Nicolás, sin embargo, nos sorprendió a todos. Después de su conversación con Matías, decidió rechazar Stanford y aceptó una beca parcial en una universidad estatal. Consiguió un trabajo de medio tiempo en la biblioteca del campus y, según nos cuenta mi padre que lo visita ocasionalmente, está madurando de maneras que nadie en la familia habría predicho. Antonio finalmente se divorció de Laura. La manipulación constante y las mentiras terminaron por romper un matrimonio que llevaba años deteriorándose. Sorprendentemente, ha desarrollado una buena relación con mi padre, y a veces los tres, Antonio, mi padre y Roberto, salen a pescar juntos, formando una extraña pero reconfortante alianza. En cuanto a mí, finalmente entendí que el amor familiar no debe ser condicional ni tiene que ganarse. La revelación de que fui un accidente me dolió, pero también me liberó. Ya no busco la aprobación de mis padres, ni me desvivo por encajar en una familia que siempre me vio como menos. En lugar de eso, valoro la familia que Roberto, Matías y yo hemos construido, una donde el respeto y el apoyo mutuo son incondicionales. La graduación de la secundaria de mi hijo, que comenzó como un día arruinado por la revelación de una traición familiar, terminó siendo el catalizador para una serie de cambios necesarios y liberadores. A veces pienso que si nunca hubiera ocurrido ese enfrentamiento, seguiríamos atrapados en patrones tóxicos, aceptando injusticias como normales. Como me dijo mi padre recientemente, a veces las familias necesitan romperse para reconstruirse de manera más saludable, y aunque nuestra familia nunca volverá a ser lo que era, quizás eso sea lo mejor que podría habernos pasado. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.